Ciudadanía femenina y ciudadanía plena como horizonte. La lectura nos lleva a una época en la que las actividades, las ideas y las aspiraciones que tenían las mujeres no eran tomadas en cuenta en ninguno de los aspectos, ni en los aspectos políticos, ni económicos, ni productivos, ya que el rol que jugaba o desempeñaba ella dentro de la ciudadanía en ese tiempo era más bien como dentro de los familiares, en los aspectos familiares. O sea, se desempeñaba en el cuidado de los niños, en la preparación de alimentos, en la asistencia a los ancianos o a los parientes con alguna discapacidad, entre otras. Durante 1748 a 1793 se hablaba sobre el inicio de una importante e influyente lucha que se realizó para como darle participación o visibilidad a la mujer dentro de la ciudadanía. Lo que se buscaba a través de esta lucha era una total igualdad entre los hombres y las mujeres, debido a que el hombre se le da un lugar como ser universal, se le daba lugar como portador de derechos formales, como poseedor de capacidades, necesidades y oportunidades independientes. Entonces todo esto hacía que el reconocimiento de las mujeres y las habilidades que tenían ellas tardaran un poco más en ejercerse. Esta lucha se nombró como feminismo de la igualdad, por lo que decía anteriormente, de que el hombre se le reconocía su papel que jugaba en la ciudadanía, si era visto, si era visible. En cambio, la mujer no se le podía ver sus habilidades, no se le daba reconocimiento a la labor que ejercía. Entonces lo que se exigía era una igualdad entre hombres y mujeres. Pero según la intervención de Peterman, lo que él decía era que exigir una igualdad era prácticamente aceptar un total dominio patriarcal, o sea, un dominio en el que las mujeres tendrían que ser o hacer totalmente lo mismo que los hombres, o sea, en el sentido de realizar y establecer los mismos derechos. Entonces más adelante nos habla como que el sentido que se buscaba realmente era darle a la ciudadanía, y en especial a la ciudadanía de las mujeres, una participación en cada uno de los momentos o en los espacios que se tuviera, espacios públicos o cotidianos de la vida de ellas. Bueno, pues así de esta forma lo que se buscaba era como dar un inicio o dar un objetivo que su finalidad realmente fuera impulsar cada uno de los cambios que se pudieran aportar o generar para dar una igualdad entre hombres y mujeres, entre ambos géneros, y así lograr obtener una vida equitativa para todos. Bueno, ahora pasaré a los antecedentes de la condición social y jurídica de la mujer en Colombia. Todo esto por la lucha hacia la ciudadanía femenina. Para ello, nos remontamos a las inmediaciones del siglo XIX y tenemos que en aquella época la discriminación en estos factores jurídicos y sociales hacia la mujer estaban ligados principalmente por su condición sexual. Esto quiere decir que la ausencia de la mujer en estos entornos jurídicos y sociales eran tomadas por entidades masculinas. De esta manera se propuso inconscientemente, a mi parecer, a la mujer a que solo se destacara en labores hogareñas, en la crianza y en la educación de los hijos. Por eso que se haya adoptado una postura patriarcal y que en el futuro se le negara a la mujer cualquier participación social. Todo esto debido a esa costumbre totalmente reprochable que se originó, imposibilitando así a la mujer a su participación y su voz y su voto en los entornos políticos. Por ello, en aquellos antecedentes encontramos como la que más predomina figuras jurídicas, ¿sí? Estas impidieron el posicionamiento de la mujer, como se mencionaba anteriormente, en el orden político,
y destaca una, lo que es la potestad marital. Esta se refiere al poder atribuido al marido sobre la persona y los bienes de la mujer que ésta debe por imposición obedecer y respetar al marido, ¿sí? Otros factores que también destacan en la discriminación, ¿sí?, hacia la mujer es la ausencia del domicilio propio, la entrega completa de sus bienes al cónyuge, el adulterio femenino como causal de divorcio, ¿sí? Aquí hago énfasis porque solamente se consideraba adulterio, o mejor dicho, el causal de divorcio por el adulterio femenino. También a que se reducía a la mujer a una posición servil en la vida privada y ausente en los espacios públicos, y todo esto porque se consideraba de manera coloquial a la mujer como un bastón ante estas entidades masculinas, ¿sí? Más adelante, con el pasar del tiempo, comenzamos a ver que se eliminan, ¿sí?, del orden jurídico colombiano estas posturas, y esto a través de normas como lo es el decreto 2820 de 1974, que se conoce como el Estatuto de Igualdad Jurídica entre ambos sexos, o sea, que ya viene posibilitando a la mujer a que tenga participación en estos entornos sociales y políticos. También encontramos la Ley 28 de 1932, que otorga capacidad civil a las mujeres y proveyéndolas así para la libre administración y disposición de sus bienes. Entonces, como podemos ver aquí, se viene dando, cuando se empieza a eliminar estas posturas, una accesibilidad hacia la mujer, ¿no? Pero también hay más factores que destacaron para la participación jurídica de la mujer, y estas fueron la organización política de un amplio sector de mujeres de clase media y alta. Estas participaron y lideraron lo que se conoce como el Tercer Congreso Internacional Femenino, reunidos principalmente en la ciudad de Bogotá. Encontramos a su vez más adelante el otorgamiento del voto femenino en 1957. Esta se da por vía plebiscitaria. Esto fue un logro impulsado por el movimiento social Unión Ciudadanas de Colombia, conformado obviamente por mujeres de diferentes ciudades. Estas tenían formación académica y sobre todo prestigio social, bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien en ese momento estaba ocupando la presidencia de Colombia. Entonces vemos que aún así, con toda esta accesibilidad que se presentaba hacia la mujer en ese momento, se veía la ciudadanía de la mujer en el siglo XX como algo muy distante. Se resistía aún, y esto se veía principalmente como idea de que la mujer no había nacido para gobernar la causa pública, y se consideraba más como delicada, como para poder contribuir a la crianza de las generaciones que venían por parte de su vínculo conyugal. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos civiles, ¿sí?, hacia la mujer fue la primera dimensión hacia la ciudadanía femenina, que se entendía principalmente desde las ideas de Marshall. Entonces esto atribuyó para que posteriormente se fueran implementando otras dimensiones o factores para la ciudadanía femenina. La participación de la mujer en espacios tradicionales e instituciones públicas. Esto inicia en la Constitución Política del 1991. Representó una promesa de democracia. En este marco político hubo una inclusión de grupos socialmente excluidos que cobraron gran importancia, como lo es la Red Nacional Mujer y Constituyente, que está conformada por feministas y políticas de distintos partidos, agregando su lema: sin los derechos de las mujeres, la democracia no va. Por su parte, demandando la consagración de la igualdad de los derechos y oportunidades para hombres y mujeres, la prohibición de discriminación
por orientación sexual. El nuevo lugar que el ordenamiento jurídico colombiano ha dado a las mujeres ha motivado a materializar múltiples formas de ejercicio en el pro del reconocimiento de nuevos derechos de rango constitucional. Su principal vindicación ha sido derecho al desarrollo de la personalidad. Entre ellas enlaza la libertad procreativa, autonomía sexual y la libertad de las mujeres para optar vida en pareja y las relativas a su protección especial. Asimismo, la firma del Estado colombiano sobre la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer en 1986 motivó acciones positivas para garantizar su participación, creando la Ley 581 del 2000, ley llamada Ley de Cuotas. Presentó un aumento en los porcentajes de las mujeres electas. En cambio, se afirma que en el estudio realizado sobre mujeres y políticas en Colombia en 1970-2000, se concluyó que las mujeres en los espacios tradicionales de la participación política ascendían con mayor facilidad a los cargos, aunque existe un porcentaje de presencia de mujeres colombianas en la política. Agregando a la competencia electoral, también las diferencias de sexo son marcadas, otras como las clases étnicas, lingüísticas, de origen geográfico y opción sexual. Aquellas mujeres en Colombia que han comenzado el ejercicio de la política del mecanismo tradicional se han encontrado con el problema de seguir con su carrera o conciliar con la vida pública y la vida personal. O sea que siempre hubieron dificultades en enlazar esas dos, su vida pública con la vida personal. En la dinámica propia del ámbito político colombiano han puesto mujeres de adecuarse y jugar con las reglas establecidas, como las prácticas corruptas. El ejercicio ciudadano tiene como reto cambiar prácticas y costumbres para construir espacios democráticos basados en la igualdad. Para ello es necesario el establecimiento de mecanismos propios de participación de mujeres, así como la reelaboración de normas que alteren el orden jurídico y político tradicional que corresponden con lo que sucede entre mujeres y hombres en la sociedad contemporánea, siendo coherentes con sus necesidades. En sí, la participación mujeres en espacios tradicionales se centra en superar estereotipos, conquistando espacios y dar concienciación y superación de los roles impuestos por la misma sociedad. Los espacios tradicionales, otras formas de hacer política. Para ello debemos tener como principal eje el trabajo de las mujeres al querer ser aceptadas y reconocidas. Tal y como sabemos, la lucha o el arduo trabajo por la democracia ha sido para las mujeres una constante para poder incluirse y ser incluidas, reconocerse y ser reconocidas como personas importantes y preparadas a lo largo de la historia. Si tomamos como principal eje el pensamiento de Phillips, nos dice que el poder es omnipresente y que este está en todos los ámbitos de la vida, la familia, la sexualidad, el trabajo, y es razón suficiente por la cual la democracia debe estar presente siempre que existan relaciones de poder. De otra manera, el escenario cotidiano permanece como un espacio de defensa y reivindicación de sus derechos, fortalecido por su participación en la población económicamente activa y en las actividades culturales y sociales, generando una nueva interpretación diferente a la mirada endocéntrica de la ausencia de la mujer en la arena política. En este sentido, estas han sido pioneras en proponer prácticas diferentes de hacer política y de ejercer la ciudadanía, esforzándose por construir su empoderamiento político desde espacios como lo son organizaciones comunales, entre otras. Sabemos que las mujeres han sido precursoras en indagar otras formas de participación política. También que estas podemos llamarlas como directas, como lo son movilizaciones sociales, movilizaciones políticas
organizaciones ciudadanas, también los grupos informales vinculados con la crianza de los hijos y la sobrevivencia, los trabajos comunales, la expresión artística y simbólica. El querer ser reconocidas no ha sido fácil. Han tenido que transcurrir diversas etapas, diversos obstáculos, diversos factores, la cual les impide o les crean ciertas barreras, la cual no permitía de que éstas tuvieran un espacio en la política. Pero tal y como podemos observar, para ellos no existía la palabra rendirse. Ellos optaron en persistir, insistir y nunca desistir, y la cual las conllevó a tener como principal eje su ideología, la cual les sirvió para tener un pequeño espacio ahora en la actualidad, como lo podemos ver. Para concluir, se puede decir que tener un concepto distinto a los demás sobre el tema de ciudadanía hace que comprendas mejor las estrategias y todo lo que están haciendo las mujeres en Colombia para mejorar su condición de ciudadanas y no ser vulneradas. Está en constante exigencia para ser incluidas en espacios internacionales y tradicionales. También han ido por el lado jurídico normativo, para crear distintas estrategias o maneras en las que se puede exigir sus derechos. Con base a lo anterior, se han logrado ampliar la democracia y han dado nuevos límites entre lo público y lo privado. Pero, a pesar de todo eso, los logros son pocos, ya que no abarca a todas las mujeres. Lo que busca con todo esto es hacer que hombres y mujeres puedan contribuir a la sociedad desde el ámbito político y que sean constructoras de proyectos individuales y colectivos para la realización y preservación de sus derechos. Muchas gracias.